cielo, te damos gracias por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, como tú prometes, sino que salga, Señor, por boca de este siervo inútil, para que tú, Padre, nos des convicción y para que tú, Señor, cambies nuestros corazones. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Habla, Señor, entre nosotros. Tócanos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Después de 400 años de esclavitud, el Señor los pasa por un desierto ardiente, terrible, los pasa por diferentes circunstancias, persecuciones, primero por los egipcios, luego luchas y batallas con diferentes naciones como los edomitas, y finalmente están llegando a la tierra prometida. Han pasado 40 años de que la primera generación que salió de Egipto no pudo entrar. Y ahora el Señor, en el libro de Deuteronomio, les empieza a hablar a esta nueva generación, a estos jóvenes que se criaron en el desierto, porque la primera generación no pudo entrar porque tenían corazones de esclavos. Eran esclavos, se identificaban con la esclavitud, no podían pensar como hombres libres. Pero esta nueva generación era diferente. Esta nueva generación se había criado en el desierto. Y a esta nueva generación el Señor les dice, justo antes de volver a entrar a la tierra prometida, Deuteronomio 6, 4 al 12. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor le da a Israel aquello que se convertiría en lo que los judíos llaman el Shama. Es el centro de la religión judía desde la época de Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor, hablando de este mismo versículo, lo mencionó como que era el primer y más grande mandamiento, y dijo que este, junto con otro, incluían toda la ley y los profetas. Él dijo que el segundo era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo le llamo a esos dos versículos el triángulo de la libertad. Porque cuando tú amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tú no vas a pecar contra Dios. Porque la clave de la obediencia es el amor. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no vas a pecar contra tu prójimo. Y cuando tú te amas a ti mismo, no vas a pecar contra ti mismo. Es el amor la clave de la obediencia. Y este obviamente es el centro y el corazón de todo, porque todo parte de Dios. Cuando yo amo a Jehová mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, ese amor va a balancear mi vida, y ese amor me va a sanar, y ese amor me va a llevar a poder ver a mi prójimo como lo ve el Señor, y amar a mi prójimo, y verme a mí mismo como me ve el Señor, porque de Jehová el Señor viene nuestra identidad. Ahora, el Señor les dice a ellos algo muy interesante, y que me parece hasta cierto punto una exageración. Claro, sabemos que Dios no exagera, pero Dios le empieza a decir, ok, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
me pareciera que esta es la versión del Antiguo Testamento del primer amor. En otro versículo el Señor le dice a Israel: ¿qué quiere Jehová de vosotros sino que lo améis? Lo único que Dios quiere de mí es que yo lo ame. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso que tenía contra ella que había dejado el primer amor. El Señor le dice a ellos cuál es la manifestación de poder amar a Jehová de esta manera. Cuando yo amo a Jehová con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, yo voy inexorablemente a hablarle a mis hijos del Señor. Yo voy a hablar estando en mi casa y andando por el camino, al acostarme y al levantarme. Y dice aquí, usted ha visto que los enamorados siempre están escribiendo corazoncitos. Yo lo voy a escribir en mis manos, en los postes de mi casa. Voy a escribir las virtudes que me enamoran de Jehová mi Dios. Cuando tú estás amando a Jehová de esta manera, tú vas a hablar de Jehová, tú vas a hablar de Cristo, tú vas a hablar a todos, vas a hablar en todo momento. Y lo que va a pasar es que algunos van a decir: tú eres un fanático. A mí una vez una hija mía me dijo: papi, lo que pasa es que tú eres un fanático. Y yo le dije, puede ser que comparado contigo yo sea un fanático, pero tú eres fanática de otras cosas. Todos somos fanáticos de algo. Lo interesante es que mientras más fanático, y a mí no me gusta la palabra fanático, porque yo no creo que Dios me está pidiendo ser un fanático, aunque si de una cosa yo pudiera ser fanático es de Dios, pero Dios no se agrada del fanatismo, pero amar a Dios con todo el ser no es fanatismo, es volver al jardín del Edén. Es volver a la perfección de poder contemplar a Dios cara a cara y quedar maravillado. Obviamente nosotros no podemos ahora ver a Dios cara a cara, pero a través de su palabra y a través del Espíritu de Dios podemos llegar a conocer a Dios de una manera que nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser queden cautivados por la persona del Señor. Y cuando eso ocurre, de una manera inevitable vamos a hablar. Porque usted ha visto cuando una persona está enamorada. Cuando una persona está enamorada no puede dejar de hablar. No puede dejar de hablar y además se le nota que está enamorada. No puede dejar de hablar del objeto de esa mujer o de ese hombre maravilloso que ha conocido. Claro, al poco tiempo, poco a poco, ese primer enamoramiento se va enfriando. ¿Y qué ocurre? Se nota que la persona cada vez habla menos. Lo interesante es que el Señor le advierte a la nación de Israel: mira, en el desierto tú estabas enamorado de mí. Me viste defenderte contra Faraón, me viste destruir la nación más poderosa. Fuiste por el desierto y cuando tuviste sed me viste abrir la peña. En el desierto tenías una relación de dependencia y estrecha de mí. Viste mis milagros, viste mis juicios. Y este Israel que llega a la tierra prometida es un Israel que está agarrado de Dios. Pero Dios le hace una solemne advertencia. Mira, cuando entres a la tierra prometida, lo que va a pasar es que el enfoque que tenías en el desierto puede ser que se desaparezca, puede ser que te desenfoques, puede ser que las virtudes que has contemplado de mí, mi fidelidad y cómo yo te he provisto en el tiempo correcto, todo lo que tú has necesitado. Si era agua, era agua. Si era salud y sanidad cuando te picaron las serpientes, yo lo hice. Dios fue llevando a la nación de Israel, proveyéndole carne cuando querían carne, maná, victorias, de una manera increíble. Pero ahora, cuando entres a la tierra que Dios le prometió a tus padres, vas a llegar y vas a encontrar ciudades que tú no edificaste, llenas con la despensa llena. Te vas a saciar, vas a tener cisternas que no cavaste, viñas que no plantaste, olivos que tú tampoco plantaste. Y te vas a sentar, vas a comer, te vas a saciar y te vas a olvidar de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque cuando nos olvidamos de Jehová nuestro Dios, dejamos de amar a Jehová nuestro Dios. Nos empezamos a abrir, a enamorarnos de otras cosas. Porque es muy interesante que la Biblia usa la palabra amor y la palabra servir de manera intercambiable. El Señor dice en
en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque se aborrecerá uno y se amará al otro, o se estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios nos ha hecho de un solo canal. Yo no tengo la capacidad de estar enamorado de 7 mujeres, ni siquiera de 2. Yo no tengo la capacidad de estar enamorado del dinero y de Dios. Yo soy, y usted también, de un solo canal. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno de nosotros tiene la capacidad. Somos de un solo canal. ¿Y cómo yo sé cuando yo estoy enamorado de Jehová mi Dios? Cuando yo estoy en el canal correcto, porque voy a hablar de Él en toda ocasión y en todo momento. Sí, claro, yo tengo que ir a trabajar y cuando estoy trabajando me tengo que concentrar en el trabajo, pero cuando llega mi tiempo libre, mi hora de almuerzo, ¿de qué hablo? De lo que yo hablo en mi tiempo libre es mi primer amor. De lo que yo pienso cuando no estoy ocupado, ese es mi primer amor. El profeta Isaías le dijo a la nación de Israel 700 años más tarde, desde que Dios le diera esa advertencia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El profeta Jeremías escribió 100 años más tarde: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no tienen capacidad de retener agua. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? La semana pasada estuvimos hablando de robarle a Dios con los diezmos. Pero Dios a mí me ha estado impactando el corazón, porque es que a Dios le robamos de muchas cosas y de muchas maneras. Cuando yo no estoy amando a Jehová mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, yo le estoy robando de la prioridad de mi corazón. Y así como Él le dice a la nación de Israel: malditos sois con maldición, porque toda la nación me ha robado, ¿cómo se sentirá Dios cuando yo estoy en todo menos en Cristo? En todo menos en servir, amar y obedecer a mi Dios, llevando un comportamiento religioso, viviendo en una rutina, dándole al Señor las obras y no dándole todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. ¿A quién estoy sirviendo? El Señor nos dice en el Nuevo Testamento: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, tristemente el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos también, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Enfocarme en amar a Dios como Dios quiere que lo ame va a producir en mi vida frutos eternos. Ocuparme de todo lo demás un día se va a desvanecer como el polvo delante de mis ojos, y perdí mi vida en 27,000 cosas que no tenían ningún tipo de valor eterno. En esta semana yo puse una frase en Facebook muy interesante que encontré por ahí, que decía que si yo triunfo en todo en la vida, en todas aquellas cosas que no tienen ningún valor eterno, pero solamente en esas cosas, yo seré en la eternidad un gran fracasado. No estamos diciendo que haya personas que puedan lograr logros humanos y que no le den valor a lo eterno. Pero si yo solamente logro alcanzar grandes cosas sin valor eterno y no logro nada con valor eterno, yo fracasé. Porque esta vida, todo se desvanece. El mundo pasa y sus deseos. Ahora, lo interesante es que cuando yo me enamoro del mundo, y fíjese que es muy interesante porque no está hablando del planeta Tierra, él dice: el amor del Padre no está en mí. ¿Y qué es lo que me enamora? Bueno, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Cómo nos encantan las cosas bonitas. Cómo los hombres viven todo el tiempo enamorados de una mujer preciosa y siempre la gente anda. Los hombres nos encantan las mujeres lindas. A las mujeres les encantan las cosas lindas. Les encantan las flores. Las mujeres son más románticas, los hombres somos más de los deseos de los ojos, pero las mujeres son más de la vanagloria de la vida. A nosotros nos encantan las mujeres bonitas y a las mujeres les encanta verse bonitas. Y muchas veces vivimos solamente para eso, para los deseos de los ojos. Una vez me preguntaba un amigo mío: ¿por qué será
que no me pesa levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, pero levantarme a las 7 para leer la Biblia me da un trabajo increíble. ¿Por qué? Porque tiene un valor eterno y la carne me facilita ir al gimnasio, porque mi carne quiere la vanidad, el que yo me vea bien, atractivo, lindo. Pero aunque es bueno verse lindo, no tiene ningún tipo de valor para la eternidad. Lo que tiene valor para la eternidad es tener un alma linda, un corazón puro, un espíritu recto, una vida íntegra, un corazón quebrantado delante de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama a Jehová su Dios con todo el corazón, toda el alma y todas sus fuerzas, permanece para siempre. Por lo tanto, mi prioridad debe de ser edificar lo eterno. Mi prioridad debe de ser vivir en el primer amor. Es muy interesante porque esta iglesia de Éfeso es una iglesia que yo pudiera decir, humanamente hablando, era una iglesia increíble. Miren la descripción. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que estaba trabajando arduamente para el Señor. También conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido por el nombre de Cristo. Has tenido paciencia, has trabajado arduamente. 2 veces se lo repite. Se ve que estaban fajados. Estaban ahí todo el tiempo evangelizando. Tenían 1.000.000 de actividades, 1.000.000 de ministerios. Y en todas estas cosas dice: por amor a mi nombre no has desmayado. Y sin embargo, el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado lo más importante. Te has olvidado de lo más importante. Te has envuelto en tantas actividades que te has olvidado que se trata de la relación, de amar a Jehová tu Dios, no tanto de servirlo. Porque si la motivación del servicio no es un corazón quebrantado y enamorado delante de Dios, entonces tu servicio se vuelve vano, vacío, se vuelve religioso, se vuelve hueco, se vuelve como ese matrimonio donde 2 personas están juntas, pero es obvio que no se soportan. Y hay personas que están en la iglesia y cuando hablan de Dios tú quieres salir corriendo o te quieres poner a llorar porque es obvio que no lo conocen, que no lo soportan, que no lo aman y que lo ven como ese Dios muerto e implacable, como un Dios totalmente ajeno a la Escritura, no un Dios que cautiva. No es el Dios que es el tema central del Cantar de los Cantares. Ese Dios increíble que enamora, el esposo, el novio de la iglesia, el creador de los amaneceres, el creador de las flores, un Dios romántico que creó hasta la sexualidad, para que nosotros podamos entender su maravillosa manera de ser, generoso. La manera de enamorarse de Dios es muy fácil. Es conocerlo a través de su palabra. Porque, bueno, claro, empieza todo con la relación. Pero cuando empieza la relación, ¿cómo se enamora una mujer de un hombre? Bueno, lo primero es que la mujer se tiene que abrir a enamorarse. Y lo segundo es que el hombre tiene que hacer su trabajo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que tener detalles. El hombre tiene que hablarle cosas hermosas. El hombre tiene que... Claro, si el hombre es un hombre real y es un hombre detallista, amoroso, considerado, esa mujer eventualmente va a caer rendida a sus pies. De la misma manera, si nuestro Dios, que dice la Biblia, es maravilloso, admirable, la manera de enamorarse es conocerlo. Cuando tú empiezas a conocer a ese Cristo de las Escrituras, que rechazó a los religiosos, pero tuvo gracia con la prostituta, con la adúltera, con la mujer samaritana. La mujer samaritana era una loca, pero ¿cuántos locos, empezando por mí, no ha salvado Cristo? Era óyeme, tenía una lista de relaciones nada fácil, y sin embargo Cristo le habló, le dijo, le dice la palabra que Cristo le dijo: me era necesario pasar por Samaria. Cristo fue a Samaria única y exclusivamente a poder encontrar
y hablarle a la mujer samaritana. Ese fue el único propósito. Él se desvió por Samaria. Los judíos no iban a Samaria. Ellos cruzaban el río para no pasar por Samaria. Por eso la mujer, cuando le habla, le dice: óyeme, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy una mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no se hablan. Y los hombres no le hablan a una mujer desconocida. Eso no. Pero el Señor le dijo: si tú supieras quién te habla, tú me pedirías a mí agua viva. La mujer le dice: pero tú no tienes un cántaro. Si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Cuando uno empieza a conocer ese Cristo, uno se empieza a enamorar de ese Cristo. Pero el problema está en que muchas veces nosotros entramos en cambios de situaciones, salimos de un desierto y entramos en tierra prometida, y ahora empiezan a aparecer una serie de bendiciones, porque llegar a la tierra prometida fue una bendición. Después de 400 años de latigazos y 40 años en el desierto, entrar en una tierra que está edificada, plantada, con ciudades y villas construidas, y que a ti te den una casa con las llaves, toma, con piscina y jacuzzi, con tu huerto detrás, con tu mata de plátanos repletas de plátanos, todo bien. Óyeme, ¿quién? ¡Qué bendición! Pero ellos llegaron a la tierra prometida, a la bendición que el Dios tenía, ¿y qué pasó? Se olvidaron del Dios de la bendición. Y nosotros somos iguales que ellos. Cuando las cosas, mira, cuando Satanás no te destruye la fe por medio de pruebas, él cambia la estrategia y ahora te empieza a dar bendiciones y te empieza a ir súper bien. Empieza, óyeme, y la gente dice: está en la papa. Pero cuando nos empieza a ir bien, ¿qué hacemos? Cuando nos saciamos y nos llenamos, ahora queremos más bendiciones y empezamos a trabajar el doble y nos olvidamos del Dios que nos dio la bendición. Y eso fue lo que le pasó a Israel, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. A mí me ha pasado, pero ¿qué ocurre? Ya pasa el tiempo, ya he caído muchas veces en la misma trampa del enemigo, ya yo tengo la madurez para mantenerme enfocado y serle fiel cuando me bendice. Y ahora que vinieron pruebas, como yo les dije, ¿qué hice? Me mantuve fiel en mi diezmo. Porque es lo que quiere que yo actúe como el niño que yo era en otra época. Y ahora yo castigue a Dios. ¿Y cómo lo castigo? Castigándome yo. Le empiezo a quitar a Dios el diezmo. Bueno, como tú no me bendices y me está yendo mal, pues yo voy a recortar el diezmo. ¿Y qué ocurre? La bendición de Dios se va. ¿Por qué? Porque me olvido de que esto es amor. Es por amor. Si yo no puedo dar el diezmo como un dador alegre, si yo no quiero enamorarme de Dios, váyase y viva la vida loca. Dios no lo necesita a usted. Pero si va a vivir a medias, usted se está maltratando. Si usted no va a diezmar, usted se está robando a usted, no a Dios, no a nosotros. Dios suple en abundancia la necesidad de sus hijos. Soy yo el que necesito serle fiel. Soy yo el que necesito amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Porque entonces, cuando yo esté enamorado, yo voy a ser esas fuentes, esos ríos de agua viva van a fluir. ¿Se acuerdan cómo el Señor en el gran día de la fiesta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién no quiere los ríos de agua viva? ¿Quién quiere lo que el mundo ofrece? Basura, las algarrobas. El hijo pródigo se fue detrás de las cosas que el mundo ofrecía. Me voy para Las Vegas, discotequear, a botar el dinero, a ir a todos los sitios, ¡ajá! La vida loca. Y le duró un tiempo. Así vivimos la mayoría de las personas que no tienen a Dios, haciendo lo que le da su gana. Pero luego está el otro hijo, el hijo obediente, el amargado. Ese es el religioso. Y dice la Biblia que el Señor le estaba haciendo esta parábola a los fariseos y a los saduceos. El hijo pródigo se alocó, se llevó la herencia y la botó como bota la gente su vida, la gente que no tiene a Dios. Pero entonces luego estaba el otro hijo. Cuando el hijo pródigo se arrepiente y de pronto, dice la Biblia, entró en sí y se acordó del amor de su padre. Y cómo su padre trata a los jornaleros, a sus empleados. Y él está ahí comiéndose las algarrobas, la basura que el mundo ofrece.
¿Tú no has visto a esa gente que se empiezan a hacer, esas mujeres obsesionadas con el cómo se verán y empiezan a hacerse una cirugía ahora, luego se empiezan a hacer otra cirugía y luego otra, y luego termina que parece un gato? Y luego toditas se parecen y toditas parecen de otro planeta, pero no del planeta Tierra. Eso es lo que le ofrece el pecado. No importa el pecado. El alcohol lo convierte a usted en una bestia que pierde a su familia y que se comporta como un mono, después como un león y después termina como un puerco vomitando y durmiendo en la calle. Las drogas, peor todavía. Todos los pecados lo llevan a usted a terminar con los puercos, deseando comerse las algarrobas. Pero el hijo pródigo, como muchas veces muchos inconversos caen en cuenta y se empiezan a dar cuenta de su necesidad, se acordó de que hay un Padre Celestial que lo ha estado buscando, porque Dios tiene toda una vida buscándonos. Aún aquellos que estamos en la iglesia, Dios tiene toda una vida tratando de cautivar nuestro amor. Pero ¿dónde estamos nosotros? Con la panza llena, hemos comido, nos hemos saciado y ahora ¿qué estamos? Inventando, porque nuestro corazón no está enamorado de Dios. Entonces, Dios nos quiere llevar a darnos cuenta de que ese padre que sale corriendo para encontrar a su hijo pródigo, quiere salir corriendo para encontrarse conmigo, para que de mi interior empiezan a fluir los ríos de agua viva, el gozo, el fruto del Espíritu. Estoy viviendo una vida mediocre. La gente, en los niveles de depresión que hay en la sociedad, la gente tomando pastillas para luchar contra la depresión, cuando yo tengo una fuente inagotable de gozo, y el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo tengo el gozo del Señor gobernando mi corazón, yo me siento como Superman. Tú no has visto gente, los otros días yo vi una historia de una viejita que la asaltaron, y la viejita reprende al diablo, reprende a Satanás. Uno de los dos asaltantes salió corriendo, el otro se cayó y empezó a temblar en el piso, y al final oró con ella y se convirtió. Óigame, esa viejita no le tuvo temor a las armas, no tuvo temor de nada, porque el gozo del Señor era su fortaleza. El temor no es del cristiano, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero ese espíritu solamente va a controlar todo mi ser cuando yo estoy buscando estar perdidamente enamorado de Dios. Yo puedo estar envuelto en la iglesia, yo puedo ser tremendo religioso, tremendo predicador, y yo puedo ser como la iglesia de Éfeso, tener mi corazón lejos de Dios, haberme olvidado del primer amor. Por tanto, le dice el Señor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Acuérdate de dónde has caído, acuérdate de quién eras, acuérdate del desierto, acuérdate de todas las necesidades que yo cubrí y suplí, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. En estos días que pasaron de fiestas en diciembre y enero, yo estuve meditando mucho. Yo no soy persona de tomar resoluciones de fin de año, nunca me han gustado, pero algo que ha pasado en los últimos años es que Dios me pone a evaluar mi vida. Yo me pongo a pensar en qué fue el año 2022, qué pasó, qué hice, qué logré, dónde estoy espiritualmente, cómo está mi corazón con respecto a Dios. Y empiezo a evaluar áreas de mi vida donde necesito cambio, áreas donde tengo que redoblar mis esfuerzos, donde tengo que orar más, donde tengo que buscar más del poder de la presencia de Dios, porque la clave de todo es la oración. Pedid y se os dará. Dice la palabra, no tienen porque no piden. Entonces la clave de todo es pedir. Claro, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Yo le pido a Dios que me dé un cohete, pues a menos que yo no vaya a la NASA no voy a recibir un cohete, y a lo mejor así, ni siquiera así me lo van a dar. Yo tengo que pedir cosas que son realistas. Pero en lo que se refiere a mi alma, si yo necesito dejar la mentira, dejar la glotonería, dejar los pensamientos sucios, dejar los chismes, todas esas cosas que sabemos que tenemos que dejar,
La clave está en pedirle al Señor. Y pedirle al Señor que vaya profundo y nos muestre las raíces de esos comportamientos. Porque a veces los comportamientos vienen de heridas abiertas. A veces vienen de que nos hemos criado en una familia de chismosos y como todo el mundo chismea, nosotros el chisme lo vemos como algo normal. Entonces, a veces nosotros tenemos que renovarnos con el espíritu que Dios nos ha dado y pedirle a Dios que nos dé convicción de pecado, de ese pecado que no tenemos convicción, porque esa es la tierra dura que hay en el corazón. Si yo vivir todo el tiempo trabajando no me da convicción, pues pídele al Señor que te dé convicción. Si yo estar viviendo en una glotonería constante y no tengo convicción, pídele al Señor que te dé convicción. Y si no tienes el deseo, pues conviértete a Cristo. Porque si tú no tienes el deseo de hacer justicia, significa que el Espíritu de Dios no está en ti. Si dentro de ti no hay algo que anhela amar a Jehová con todo tu corazón, pues ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Se fue de vacaciones? O tal vez nunca estuvo ahí. No vaya a ser que el Señor te quite el candelero. Imagínense ustedes, la nación de Israel se desenfocó con una viña, con una casa nueva, con un jacuzzi o una cisterna nueva. Imagínense nosotros que tenemos una maquinita en las manos todo el tiempo, que nos vive dando el último chisme, donde nosotros tenemos 1.000.000 de distracciones. Tenemos Netflix, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos 1.000.000 de distracciones. Y entonces escogemos que nos gusta y entonces ¡pipi! ¡Pipi! 1.000.000 de distracciones. Y aparte de eso, todo lo demás que tenía Israel, que si casas, que si negocios, que si planes, que si proyectos. Y entonces nos viven llegando notificaciones de la última película, el nuevo invento electrónico que va a revolucionar la industria, qué pasó con Shakira, lo que usted quiera. Y por eso que el mundo va rápidamente a la perdición, porque tenemos un aparatico que nos vive estudiando, porque no solamente nosotros le decimos lo que queremos, pero ellos mismos nos viven estudiando, tienen sus algoritmos y viven mirando qué miramos y nos viven poniendo lo que nos gusta mirar. Y es increíble porque hay algunas aplicaciones que le dicen a usted cuánto tiempo pasa usted diariamente en pantalla y algunas personas se pasan 8 horas al día mirando el celular. Yo conozco personas que pasan más de 8 horas. Yo he visto personas que las he visto 12, 14 y 16 horas viendo videos de YouTube. Claro, no. Sí, trabajo es trabajo, pero no estoy hablando de trabajo. Soraya pasa mucho tiempo en el celular. Estoy hablando de todo el tiempo que no tenemos que trabajar. Entre todos tenemos que trabajar. Yo, por ejemplo, he decidido que para este año, me he dado cuenta que la mayoría de nosotros vivimos permanentemente distraídos. Yo dije una frase que a mí me cautivó y yo creo que fue el Espíritu Santo que me la dio. Yo la dije en medio de la pandemia, dije, va a llegar el fin del mundo y nos va a encontrar a todos mirando Netflix. Porque en esa pandemia uno se pasaba el día entero viendo Netflix porque no había otra cosa que hacer. Pero después de la pandemia yo me di cuenta de que realmente observándome a mí mismo y a otras personas, es increíble la cantidad de tiempo que nos la pasamos distraídos. Y lo interesante es que la palabra entretenimiento es una palabra que significa mantener encantado. Hay un encanto en el entretenimiento. Hay un factor que yo diría, no voy a decir que el entretenimiento es satánico, pero que obviamente el enemigo lo está usando para mantener a mucha gente lejos de Dios y a muchos cristianos entretenidos, encantados, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó? Entonces ahí estamos fascinados con un montón de distracciones, que si la última serie, que si la Casa del Papel, que si Shakira y el esposo, que los problemas, que las noticias, un montón de porquerías que no tienen ningún valor eterno. Es interesante porque en el siglo I antes de Cristo, los romanos se dieron cuenta del valor del entretenimiento y acuñaron una frase famosa que dice, al pueblo pan y circo. Ellos se dieron cuenta que si a los romanos les daban de comer comida chatarra,
comida grasosa, comida mala, pero bien sabrosa, y les daban entretenimiento, el gobierno podía hacer lo que le diera su gana. En el siglo XIX, en España, acuñaron una frase parecida que decía: al pueblo, pan y toros. Los rusos y los alemanes tienen frases parecidas. Y básicamente, imagínense, si eso era en el siglo I, que el gobierno romano se dio cuenta que podía hacer lo que le daba la gana, manteniendo al pueblo entretenido, imagínense hoy en día, que inventan guerras solamente para mantenernos entretenidos, inventan conflictos y hasta se inventan muertos. No sé si usted ha visto alguno de esos videitos donde los muertos de la guerra de Ucrania cogen un break para fumarse un cigarrillo. Es increíble, increíble. Entonces vivimos en una época donde nos mantienen entretenidos a veces a base de mentiras. Y la gente se vive odiando porque los que están a favor de la guerra, los que están a favor de Putin, es un lío. ¿Qué? Putin, Shakira, el rey de Inglaterra, todo eso pasará. Lo único que no pasará es el que hace la voluntad de Dios. Y mi exhortación es que dejemos a un lado todas estas cosas. Porque el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 11:13: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Imagínense, el diablo no la llevaba fácil con Eva, porque la única distracción era el árbol prohibido. Pero ¿y ahora? A veces el diablo ni siquiera nos tiene que distraer, nos distraemos nosotros solos. ¿Robará el hombre Dios?, dice Malaquías. Creo que hace tiempo que le estamos robando a Dios la prioridad. Creo que estamos robándole a Dios ese lugar principal en nuestro corazón que Él anhela y desea. Es lo único que desea de mí. Él no desea más nada. El diezmo, Él no necesita su diezmo. Sus oraciones, Él tampoco las necesita. Él lo único que necesita es que usted lo ame. Cuando usted lo ame, usted va a diezmar, usted va a orar, usted va a hacer todo lo demás, porque le van a hacer, porque Él lo va a poner ahí, porque Él es el que comienza la buena obra cuando usted se entrega totalmente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Voy a terminar con un versículo de 1 de Juan 5:21 que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Padre, porque tú nos buscas vez tras vez. Tú buscas cautivar nuestros corazones. Tu espíritu nos habla. Yo sentí tanta convicción de mi propio pecado cuando empecé a darme cuenta de las distracciones. He perdido tanto tiempo. Te pido, Padre, que tú me ayudes, Señor, a eliminar las distracciones. Obviamente, no queremos ser fanáticos, pero sí queremos ser fieles. Queremos ser fieles al llamado. Queremos ser fieles a lo que tú esperas de nosotros, porque solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y yo quiero permanecer para siempre contigo, Señor. Padre, te pido que tú toques el corazón de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos por los cuales te oro de manera constante, el corazón de mis hijos, el corazón de los que puedan escuchar esta prédica después en el internet, que ellos puedan ver, Señor, la necesidad de eliminar algunas de esas distracciones y ponerte a ti, Señor, sacarte de ese estante donde te tienen junto con 10,000 cosas más y ponerte en el primer lugar, en la cima, en el tope, sin competencia. Padre, conquista nuestros corazones, abre nuestros ojos, haznos ver nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de ti. Ayúdanos, Señor, a estar hambrientos de tu justicia. Ayúdanos a probar ese gozo que se convierte en una dinamo, en una energía, una fuente de energía increíble. Que tu gozo, Padre, gobierne nuestros corazones. Padre, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias por la cruz de Cristo. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.
y te damos gracias, Señor, porque tenemos una puerta abierta para recibir el oportuno socorro. Te alabamos y te adoramos, y todo ello en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.